¿Alguna vez has sentido un vacío en tu vida, como si algo faltara, pero no supieras exactamente qué es? Puede que hayas intentado llenarlo con muchas cosas: éxito, relaciones, distracciones, pero ninguna de ellas parece suficiente. ¿Y si te dijera que lo que realmente necesitas no es algo, sino alguien? Hoy vamos a hablar del poder del Espíritu Santo y de cómo, cuando Él llena tu vida, todo cambia. No es solo una emoción pasajera ni un concepto teórico, es una transformación real que impacta cada aspecto de tu existencia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, llena mi vida. Al hacerlo, estás abriendo tu corazón para recibir algo que puede cambiarlo todo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes que edificarán tu vida. Comencemos. Número 1. Llenos del Espíritu para vivir con propósito. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cada ser humano tiene un vacío interno, una sensación de que algo falta, algo que el éxito, las relaciones o los placeres no pueden llenar completamente. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado satisfacer ese vacío con diversas cosas: dinero, reconocimiento, entretenimiento, poder, incluso religión sin relación con Dios. Sin embargo, nada de esto brinda una satisfacción duradera. Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu, porque solo la presencia de Dios puede llenar verdaderamente el corazón humano. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el primer lugar en nuestra vida, experimentamos una plenitud que no depende de las circunstancias externas. Pablo hace una comparación intencional en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué menciona el vino? Porque cuando alguien se embriaga, su conducta cambia, su juicio se nubla y ya no tiene dominio propio. Está bajo la influencia del alcohol. De la misma manera, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, su influencia transforma nuestra manera de pensar, hablar y actuar. No se trata solo de una experiencia puntual o de un momento emocional en la iglesia. Ser llenos del Espíritu es un estado continuo en el que nuestras decisiones y acciones reflejan su presencia en nosotros. La Biblia nos muestra el impacto de una vida llena del Espíritu. En Hechos 4:31, después de que los discípulos oraron juntos en unidad, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué cambió en ellos? No solo recibieron valentía para predicar, sino que fueron transformados desde adentro. La llenura del Espíritu no fue un simple momento emocional. Se reflejó en sus acciones, en su fe inquebrantable y en su testimonio poderoso. Cuando el Espíritu nos llena, no solo cambiamos por fuera, sino por dentro. Nuestros deseos, nuestras prioridades, todo empieza a alinearse con lo que Dios quiere para nosotros. Al principio puede costar, como cuando cambias de alimentación por salud, pero con el tiempo empiezas a desear lo correcto y a rechazar lo que antes te atraía. Lo más importante es que esta llenura no es algo de una sola vez. Pablo nos dice que debemos seguir siendo llenos del Espíritu. Es como un globo: si dejas de soplar, pierde su forma. Si dejamos de buscar a Dios, nos vaciamos espiritualmente. Pero hay cosas que pueden impedir que el Espíritu nos llene: el pecado no confesado, la falta de fe, la autosuficiencia y las prioridades equivocadas. Si queremos vivir con propósito, necesitamos rendirnos a Dios diariamente. Así que aquí está la pregunta: ¿estás buscando esta llenura? No es un esfuerzo humano, sino una entrega constante. A través de la oración, la palabra, la obediencia y la adoración, podemos mantenernos llenos del Espíritu y vivir la vida plena que Dios diseñó para nosotros. ¿Estás listo para experimentarlo? Número 2. Caminando en el Espíritu. La transformación diaria. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día vivimos una batalla interna. Seguro lo has sentido. Quieres hacer lo correcto, pero algo dentro de ti te jala en otra dirección. Es como si dos fuerzas opuestas estuvieran en un constante tira y afloja dentro de ti. Y no eres el único que pasa por esto. Pablo lo explicó perfectamente en Romanos capítulo 7, versículo 19, cuando dijo: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Suena familiar, ¿verdad? Queremos obedecer a Dios, queremos vivir de acuerdo con su voluntad, pero nos encontramos fallando una y otra vez. Pero aquí está la clave. La solución no es simplemente esforzarnos más o tratar de ser más fuertes. La victoria no se encuentra en nuestra fuerza de voluntad, sino en aprender a caminar en el Espíritu. Y fíjate en lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Él no dice consulten al Espíritu cuando necesiten ayuda ni visítenlo de vez en cuando. Dice, andad. Eso significa que no es algo ocasional, sino un estilo de vida. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio es difícil. Te caes, dudas si alguna vez lo lograrás. Pero si sigues intentándolo, poco a poco se vuelve natural, hasta el punto en que ya ni siquiera tienes que pensarlo. Caminar en el Espíritu es lo mismo. No es algo que hacemos solo en los momentos de crisis o los domingos en la iglesia. Es un proceso diario, un hábito, una relación continua con Dios que nos transforma desde adentro. Porque aquí está el problema. Muchas veces vemos la vida cristiana como una lista de reglas y prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello. Pero caminar en el Espíritu no se trata solo de decir no al pecado. Se trata de decir sí a una vida plena en Dios. Es como la diferencia entre hacer dieta y cambiar tu estilo de vida. Si solo te enfocas en lo que no puedes comer, te sentirás restringido y tarde o temprano volverás a tus viejos hábitos. Pero si adoptas un nuevo estilo de vida, lleno de opciones saludables, entonces el cambio se vuelve natural y sostenible. Lo mismo pasa con la vida en el Espíritu. No se trata solo de evitar el pecado, sino de permitir que Dios renueve nuestra manera de pensar y actuar. Y cuando caminamos en el Espíritu, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y fíjate que no dice los frutos, en plural, sino el fruto. Porque no es una lista de tareas que tenemos que esforzarnos por cumplir, sino una evidencia natural de alguien que está conectado con Dios. Un árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente lo produce porque está sano y bien alimentado. Lo mismo ocurre con nosotros cuando permanecemos en el Espíritu. El cambio se da de manera natural, y ese cambio se nota en las pequeñas decisiones del día a día. Caminar en el Espíritu no es algo que solo ocurre en los momentos grandes y trascendentales de la vida, sino en cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende, en cómo manejamos nuestras emociones cuando estamos frustrados, en cómo respondemos a la adversidad. Cada una de esas situaciones es una oportunidad para demostrar que algo ha cambiado dentro de nosotros. Pero aquí está el error que muchos cometen. Intentan vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Y claro, terminan frustrados. Es como querer encender una luz sin estar conectado a la corriente eléctrica. No podemos producir luz por nosotros mismos. Necesitamos estar conectados a la fuente de poder, al Espíritu de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra tarea no es tratar de producir fruto por nuestra cuenta, sino permanecer en Él y permitir que su Espíritu nos transforme. Y cuando eso sucede, cuando realmente caminamos en el Espíritu, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un placer. Ya no seguimos a Dios por miedo o por obligación, sino porque hemos sido transformados. Es como cuando amas a alguien. No necesitas que te digan que pases tiempo con esa persona, simplemente lo deseas.
Lo mismo ocurre con Dios. Cuando caminamos en el Espíritu, nuestra relación con Él se vuelve algo natural y deseable. Así que hoy es un buen día para empezar. Dios no está buscando perfección, sino corazones dispuestos a ser transformados. No importa cuántas veces te hayas caído antes, lo importante es que sigas caminando. Cada paso que das en el Espíritu te acerca más a la vida abundante que Dios tiene para ti. Así que, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Seguirás luchando con tus propias fuerzas o te rendirás al Espíritu y permitirás que Él transforme tu vida? Elige hoy andar en el Espíritu y verás cómo cada área de tu vida empieza a reflejar el amor y el poder de Dios. Número 3. Viviendo en la libertad del Espíritu, rompiendo cadenas internas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Alguna vez has sentido que, aunque eres libre, en realidad algo te ata? Es curioso, porque todos queremos libertad. Buscamos independencia. Queremos decidir por nosotros mismos, sentir que nadie nos impone nada. Pero, ¿qué pasa cuando en esa búsqueda terminamos atrapados? Tal vez en el miedo, en la culpa, en la necesidad de aprobación de los demás. Y es ahí donde nos damos cuenta de que la verdadera libertad no es simplemente hacer lo que queramos, sino vivir sin ataduras internas. Mira, el mundo nos vende muchas ideas de lo que supuestamente nos hará libres. Algunos creen que el dinero les dará independencia, pero terminan esclavizados por la ansiedad de ganar más y no perder lo que tienen. Otros buscan libertad en el placer, en hacer lo que les dé la gana sin límites. Pero tarde o temprano se encuentran vacíos, atrapados en ciclos que no pueden romper. La verdad es que ninguna de esas cosas puede darnos la libertad que realmente necesitamos. Ahora, la Biblia dice algo poderoso. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Y esto no es solo una frase bonita, es una realidad. Mira lo que pasó con Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, encadenados, golpeados. Y en lugar de quejarse o hundirse en la desesperación, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar alabanzas a Dios. Imagínate la escena. Los demás presos seguramente pensaban, estos están locos. ¿Cómo pueden cantar en una situación así? Pero Pablo y Silas entendían algo que muchos aún no hemos comprendido. La verdadera libertad no depende de dónde estés, sino de quién vive dentro de ti. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces las cadenas no son físicas, sino internas. Hay quienes viven atados a su pasado. Errores que cometieron, cosas que les hicieron, heridas que nunca sanaron. Y el enemigo es experto en recordarnos esas cosas para que nunca avancemos. Pero la Biblia nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. No tenemos que seguir siendo esclavos de lo que una vez fuimos o de lo que nos hicieron. Otra gran prisión es el miedo. El miedo al futuro, a perder lo que tenemos, a no ser suficientes. Nos roba la paz, nos paraliza. Pero Dios nos dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, que no tenemos que preocuparnos porque Él ya tiene el control. Cuando caminamos en el Espíritu, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Y hay otra atadura que es muy común y difícil de soltar: vivir para la aprobación de los demás. Intentamos encajar, cumplir expectativas, no decepcionar a nadie. Y en ese intento, nos olvidamos de lo que Dios piensa de nosotros. Pero déjame decirte algo. Cuando entiendes que solo necesitas la aprobación de Dios, es como si soltaras una mochila llena de piedras que llevaste por años. De repente, sientes un alivio, una ligereza, y te das cuenta de que estabas cargando algo que nunca debiste cargar. Ahora, aquí hay algo importante. La libertad que Dios nos da no es una excusa para hacer lo que queramos sin consecuencias. A veces pensamos, bueno, Dios me ama, así que da igual cómo viva. Pero no, antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, incapaces de decirle
no. Ahora, con el Espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de elegir lo correcto, de vivir en santidad con gozo, no por obligación, sino porque nuestra naturaleza ha sido transformada. Entonces, ¿cómo experimentamos esta libertad? No es cuestión de esforzarnos más, sino de rendirnos más. ¿Cómo? A través de la oración, aprendiendo a confiar en Dios. A través de su palabra, renovando nuestra mente con su verdad. A través de la obediencia, porque cuando caminamos con Él, experimentamos la plenitud de su libertad. Así que la pregunta es, ¿qué cadenas te atan hoy? ¿Es la culpa? ¿El miedo? ¿La opinión de los demás? No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado, la libertad está disponible ahora mismo. Solo tienes que dar el paso y permitir que el Espíritu del Señor rompa esas ataduras. Es momento de soltar lo que te impide avanzar y vivir en la verdadera libertad que solo Dios puede dar. ¿Estás listo para caminar en ella? Número 4. El fruto del Espíritu. Evidencia de una vida transformada. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate que estás en un jardín. Hay árboles por todos lados, algunos llenos de frutos jugosos y otros que apenas están floreciendo. Ahora piensa en tu vida espiritual como uno de esos árboles. Si estás conectado a Dios, si permites que Él trabaje en ti, es natural que empieces a dar fruto. Pero no cualquier fruto, sino el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira, en nuestra vida hay una gran diferencia entre las obras y el fruto. Las obras de la carne, esas que vienen de nuestra naturaleza humana, son el resultado de nuestros propios deseos. Pero el fruto del Espíritu no es algo que podamos fabricar con esfuerzo. Es algo que crece en nosotros cuando nos rendimos a Dios. Y todo comienza con el amor. No cualquier amor, sino el amor que Dios nos muestra. Paciente, bondadoso, incondicional. Cuando ese amor echa raíces en nuestro corazón, el gozo y la paz brotan, no porque todo vaya bien, sino porque confiamos en Dios. Es el tipo de paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que Él está en control. Pero, seamos honestos, la paciencia y la mansedumbre no son fáciles en un mundo que nos empuja a reaccionar rápido y a buscar siempre lo inmediato. Sin embargo, cuando dejamos que Dios nos moldee, aprendemos a esperar su tiempo y a responder con gracia, en lugar de con enojo. Lo mismo pasa con la bondad y la benignidad. Son cualidades que resaltan porque en un mundo donde muchos solo buscan su propio beneficio, ser amables y generosos marca la diferencia. Y la fe, bueno, la fe es la que nos sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. Y no olvidemos la templanza, el dominio propio. Qué difícil es a veces controlar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros impulsos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos da la fuerza para vivir con equilibrio. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana. Crecer en el fruto del Espíritu es un proceso, como el de un árbol que da fruto en su tiempo. Y la clave está en permanecer conectados a Dios, en oración, en su palabra, rodeándonos de personas que nos ayuden a crecer y, sobre todo, rindiéndonos a su voluntad. Al final, lo que realmente muestra que nuestra vida ha sido transformada no son las palabras que decimos, sino el fruto que damos. Si dejamos que Dios haga su obra en nosotros, reflejaremos su carácter en todo lo que hacemos. Y eso no solo nos bendecirá a nosotros, sino que impactará a quienes nos rodean y glorificará a Dios. Número 5. El poder del Espíritu para vencer la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar. Mira, la tentación es algo con lo que todos lidiamos. No importa si llevamos años siguiendo a Dios o si apenas estamos comenzando, siempre habrá momentos en los que algo nos llame la atención y nos haga dudar. Pero aquí está lo increíble. No estamos solos en esto. La Biblia nos asegura que ninguna tentación es demasiado grande para nosotros. Dios nunca permitirá que enfrentemos algo que no podamos soportar, y siempre nos dará una salida. Así que, aunque a veces parezca que no hay escape, podemos confiar en que Dios ya preparó una puerta abierta para que podamos salir airosos. Ahora, que quede claro, ser tentado no significa que hayamos fallado. Incluso Jesús fue tentado en el desierto. La clave no es evitar la tentación a toda costa, porque vendrá tarde o temprano, sino saber cómo responder cuando aparezca. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Si tratamos de resistir con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano caeremos. Pero cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza para decir no, cuando todo dentro de nosotros quiere decir sí. Un gran ejemplo de esto es José, el hijo de Jacob. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó a debatir ni a ver hasta dónde podía llegar sin pecar. Simplemente salió corriendo. A veces, la mejor forma de resistir la tentación no es pelear con ella, sino alejarse lo más rápido posible. También es importante entender que la tentación no es pecado. Jesús mismo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Sentir la atracción por algo que sabemos que no es correcto no nos hace malas personas. Lo que realmente importa es la decisión que tomamos después. Por eso, debemos estar preparados. No podemos esperar hasta estar en medio de la lucha para empezar a fortalecernos. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes son fundamentales. Cuando nos rodeamos de personas que nos animan en nuestra fe, es mucho más fácil resistir. A veces, la tentación no se va de inmediato. En esos momentos, Dios nos llama a perseverar. Y hay recompensa para quienes lo hacen. La Biblia dice que quienes resisten recibirán la corona de vida, porque cada victoria sobre la tentación nos hace más fuertes y nos acerca más a Dios. Así que, en lugar de ver la tentación como una amenaza que nos hace tambalear, podemos verla como una oportunidad para demostrar que nuestra fe es firme. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Si confiamos en Él, siempre encontraremos la salida y la fortaleza para resistir. Número 6. Vivir en el Espíritu. Una nueva manera de caminar. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínate que vas por un camino y tienes dos opciones. Una senda te lleva a seguir tus propios impulsos, haciendo lo que sientes en el momento sin pensar en las consecuencias. La otra es un camino guiado por Dios, donde cada paso que das está en sintonía con su voluntad. La Biblia nos dice que no hay condenación para quienes han escogido el segundo camino, los que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Pero, ¿qué significa realmente caminar en el Espíritu? Bueno, es como dejar que Dios sea el que lleve el volante en nuestra vida. En lugar de reaccionar por impulso o dejarnos llevar por nuestras emociones, aprendemos a escuchar su voz y seguir su dirección. Y lo mejor es que cuando hacemos esto, no tenemos que vivir cargando la culpa del pasado. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, y en Él encontramos una verdadera libertad. Ahora, seamos sinceros, a veces no es fácil decir no a ciertas cosas. Pero aquí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos da la fuerza para resistir la tentación y tomar decisiones que honren a Dios. No se trata de un simple ejercicio de fuerza de voluntad, sino de permitir que el Espíritu nos transforme desde adentro. Lo importante es entender que vivir en el Espíritu no es seguir una lista de reglas al pie de la letra, como si se tratara de cumplir con un manual. Es una relación,
Cuando amamos a Dios, obedecerle no se siente como una carga, sino como una respuesta natural de nuestro amor por Él. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Crecer en el Espíritu es un proceso. Dios nos va moldeando poco a poco, como un alfarero trabaja con el barro. La clave está en depender de Él cada día. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu necesita la oración, la palabra y la comunión con Dios para fortalecerse. Cuando vivimos de esta manera, se nota. No porque seamos perfectos, sino porque el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nuestra vida. Amor, paz, paciencia, bondad. Estas cosas no se pueden fingir por mucho tiempo, son la prueba de una transformación genuina. Eso sí, seguir a Dios no significa que no enfrentaremos problemas, pero lo que cambia es nuestra manera de afrontarlos. En vez de llenarnos de ansiedad, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que Dios está en control. Al final, esta es una invitación a una vida plena, no un camino fácil, pero sí el mejor. Jesús nos prometió vida en abundancia, y vivir en el Espíritu es la manera en que podemos experimentarla. No se trata de ser perfectos, sino de caminar con Dios cada día, confiando en que Él nos guía y nos transforma paso a paso. Así que la pregunta es, ¿por cuál camino quieres caminar? Número 7. El Espíritu Santo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagina estar en medio de una tormenta, con el viento azotando y la lluvia cayendo sin parar. Cualquiera se sentiría ansioso o con miedo, ¿verdad? Pero ahora imagina que, a pesar de todo eso, en tu interior hay una paz inexplicable, una calma que no tiene sentido desde el punto de vista humano. Esa es la paz que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y, de alguna manera, sentimos una tranquilidad que no sabemos explicar. Eso no es casualidad. Es Dios obrando en nuestro corazón. Él nos recuerda que no estamos solos y que su presencia es suficiente para sostenernos. La clave está en confiar. Cuando creemos de verdad que Dios tiene el control, el miedo y la ansiedad comienzan a perder su poder sobre nosotros. No significa que todo será fácil, pero sí que podemos descansar sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor, aun cuando no lo entendamos. Esa paz no solo nos da tranquilidad, sino que también protege nuestra mente y nuestro corazón. Nos ayuda a no caer en la desesperación cuando el mundo parece estar en caos. En lugar de enfocarnos en lo que nos preocupa, aprendemos a fijar nuestra mirada en Dios y en su fidelidad. Y aquí hay algo muy importante. La oración y la gratitud son herramientas poderosas para mantener esa paz. Filipenses nos dice que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto cambia nuestra perspectiva, porque en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. A veces pensamos que la paz vendrá cuando nuestros problemas se resuelvan, pero la paz de Dios es diferente. No significa ausencia de problemas, sino la capacidad de estar tranquilos en medio de ellos. Y lo mejor de todo es que esta paz no es exclusiva para algunos, sino que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a recibirla. No se trata de ser perfectos o de merecerla, sino de confiar en la gracia de Dios. Además, cuando vivimos con esa paz, nos convertimos en un testimonio para los demás. La gente nota cuando alguien enfrenta dificultades con calma y esperanza, y eso abre la puerta para compartir sobre el amor y el poder de Dios. Al final, la paz que el Espíritu Santo nos da no es algo superficial. Es una certeza profunda de que Dios está con nosotros en cada momento. No importa cuán grande sea la tormenta, su paz es más grande. Y si confiamos en Él,
podremos vivir con la seguridad de que nunca estamos solos. Número 8. Ser guiado por el Espíritu, descubriendo el camino de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínate que estás en una ciudad desconocida, sin mapa ni GPS, tratando de encontrar un lugar importante. Sin dirección clara, podrías dar vueltas, tomar caminos equivocados y hasta frustrarte. Algo así sucede en la vida cuando tratamos de tomar decisiones sin la guía de Dios. Pero lo bueno es que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros para mostrarnos el camino correcto. Muchas veces queremos saber qué hacer, qué decisión tomar, qué rumbo seguir, pero nos encontramos con incertidumbre. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. No se trata solo de tomar buenas decisiones, sino de caminar en la dirección que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, escuchar la voz de Dios no siempre es fácil. En medio de tantas distracciones, preocupaciones y ruidos, podemos perdernos en el bullicio de la vida. Pero cuando nos tomamos el tiempo para estar en su presencia, en oración y en su palabra, comenzamos a reconocer su dirección. A veces su guía es clara e inmediata, pero en otras ocasiones nos toca esperar. Dios nos muestra el camino en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En Hechos 16, él y su equipo misionero estaban viajando para compartir el Evangelio. Pero algo curioso sucedió. El Espíritu Santo les impidió predicar en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Imagínate la confusión de Pablo y sus compañeros. Ellos querían hacer algo bueno, predicar la palabra, pero Dios les cerró esas puertas. Sin embargo, una noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda. Al despertar, entendió que Dios lo estaba llamando a Macedonia. Eso cambió todo. Pablo obedeció y gracias a esa dirección divina, el Evangelio llegó a Europa. Si él hubiera insistido en su propio plan, se habría perdido la oportunidad que Dios tenía para él. A veces, cuando Dios nos cierra una puerta, nos frustramos o nos desanimamos. Pero lo que vemos en este pasaje es que cuando el Espíritu Santo nos dice no, es porque tiene un sí mejor esperándonos más adelante. Nuestra tarea es confiar en que Él sabe lo que hace, aunque en el momento no lo entendamos. Y lo hermoso de esto es que el Espíritu no solo nos guía en decisiones grandes, sino también en lo cotidiano. Nos puede dirigir en cómo hablar con alguien, cómo actuar en una situación difícil, o cuándo mostrar amor y compasión a una persona necesitada. Cada día es una oportunidad para depender de Él. Pero algo fundamental es que el Espíritu Santo nunca nos va a guiar en contra de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la Biblia, porque nos ayuda a discernir si lo que sentimos o pensamos viene realmente de Dios o si es solo nuestra propia voz. Cuanto más conocemos su palabra, más fácil es reconocer su dirección. Lo mejor de todo es que esta guía no es exclusiva para ciertos creyentes. No necesitas ser un líder espiritual o tener muchos años en la fe para ser guiado por el Espíritu. Dios quiere dirigir a todos los que le buscan con un corazón sincero. Así que, en cada decisión que tomemos, grande o pequeña, podemos confiar en que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro guía fiel, y cuando caminamos según su dirección, encontramos paz, propósito y la seguridad de que estamos en el mejor camino, el que Dios diseñó para nosotros. Número 9. El Espíritu Santo y la transformación del corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Imagínate una roca dura,
fría, incapaz de sentir nada. Ahora, imagina un corazón suave, lleno de vida, latiendo con pasión y amor. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cambiar un corazón endurecido y sin vida por uno nuevo, sensible y lleno de su espíritu. Muchas veces intentamos cambiar nuestra forma de actuar. Nos esforzamos por ser mejores personas, por controlar nuestro carácter o por dejar atrás hábitos que sabemos que no están bien. Pero el problema es que, si el corazón sigue igual, esos cambios externos no duran. Es como poner una curita sobre una herida profunda sin tratar la infección. El verdadero cambio no empieza por afuera, sino por dentro. Dios habla de esto en Ezequiel 36, 26, cuando promete darnos un corazón nuevo y poner su espíritu dentro de nosotros. Un corazón de piedra es aquel que es indiferente a Dios, que ha sido endurecido por el pecado, la amargura, el orgullo o las heridas del pasado. Pero un corazón de carne es uno que responde a su amor, que es capaz de amar y obedecer con libertad. Este cambio no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Podemos intentar modificar nuestra conducta por un tiempo, pero sin el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano volvemos a lo mismo. La transformación real es obra de Dios en nosotros. Y lo hermoso es que esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso, como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. A veces, Dios permite pruebas y situaciones difíciles para moldearnos, para sacar lo que no nos permite crecer y para formarnos conforme a su propósito. Un ejemplo poderoso de transformación en la Biblia es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo, o Saulo, como se llamaba en ese tiempo, perseguía a los cristianos con furia. Era religioso, pero su corazón estaba endurecido, lleno de orgullo y cegado por su propio entendimiento. Sin embargo, todo cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. En un instante, Saulo quedó ciego físicamente, pero en realidad fue el momento en el que comenzó a ver espiritualmente. Después de recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo, su vida dio un giro total. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores y predicadores. ¿Cómo se explica un cambio tan radical? Solo por el poder transformador de Dios. Pero este cambio no es automático. Dios nos da un nuevo corazón, pero nosotros debemos rendirnos a su proceso. Esto implica arrepentimiento, reconocer nuestra necesidad de Él y estar dispuestos a cambiar. La humildad es clave en este camino, porque sin ella resistimos la obra del Espíritu en nosotros. Cuando Dios transforma nuestro corazón, esa transformación se nota, se refleja en nuestra forma de hablar, de tratar a los demás, de reaccionar ante los problemas. El amor, la paciencia, la bondad y la misericordia comienzan a fluir de manera natural, no porque estemos siguiendo reglas, sino porque nuestro corazón ha sido renovado. Y lo mejor de todo es que Dios nunca se rinde con nosotros. Aun cuando fallamos, su Espíritu sigue trabajando en nuestro interior. Nos levanta, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Pero esta transformación no es solo para nuestro beneficio. Un corazón cambiado por Dios impacta a quienes nos rodean. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Así que, si alguna vez has sentido que tu corazón está endurecido o que no puedes cambiar ciertas áreas de tu vida, recuerda esta verdad. Dios es quien transforma los corazones. Él puede hacer en ti lo que parece imposible. Solo necesitas abrirte a su obra, dejar que su Espíritu trabaje en ti y confiar en que Él cumplirá su promesa de hacerte nuevo. Número 10. La llenura del Espíritu y el gozo inexplicable. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Imagina esto. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido ese anhelo de felicidad.
de llenarnos con algo que realmente nos haga sentir completos. Y claro, buscamos llenar ese vacío de muchas formas, con éxito, con relaciones, con placeres, con cosas materiales. Y sí, por un momento nos sentimos bien, pero luego, cuando las circunstancias cambian, esa felicidad se va tan rápido como llegó. Ahora déjame decirte algo. Hay un gozo que no depende de lo que tenemos o de lo que nos sucede. Es un gozo profundo, real, que no se desvanece con el viento. Y ese gozo viene del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese gozo es algo completamente diferente a la felicidad del mundo. La felicidad normal está amarrada a lo que nos pasa. Si todo va bien, estamos felices. Si las cosas van mal, la felicidad desaparece. Pero el gozo del Espíritu es otra cosa. Aun cuando enfrentamos momentos difíciles, ese gozo sigue ahí. No es que ignoremos el sufrimiento, sino que lo trascendemos. Mira el caso de Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4. Estoy lleno de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar de gozo en medio de la prueba? Solo hay una respuesta: el Espíritu Santo. Y esto es importante. Este gozo no es algo que podamos fabricar con esfuerzo propio. No es cuestión de pensar positivo o de repetir frases motivacionales. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo dice que el gozo es un fruto del Espíritu. Y como todo fruto, no es algo que producimos por nuestra cuenta, sino que crece cuando le damos espacio a Dios en nuestra vida. Y hay algo más. Este gozo va de la mano con la paz. No es un simple sentimiento de emoción, es una seguridad profunda de que estamos en las manos de Dios. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, puede que te preguntes, ¿cómo puedo vivir con ese gozo en mi vida? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer para crear un ambiente donde ese gozo florezca. Oración, que nos mantiene conectados con la fuente de todo gozo. Alabanza, porque aun cuando no tengamos ganas, cantar a Dios abre las puertas del gozo. Gratitud, ya que cuando elegimos enfocarnos en lo bueno que Dios ha hecho, el gozo crece. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice claro: Dad gracias en todo. La palabra de Dios que llena nuestra mente con verdades que nos transforman y nos dan gozo. Y aquí hay algo clave. El gozo no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a los demás. La gente nota cuando, a pesar de los problemas, seguimos con esperanza y alegría. Y eso los hace preguntarse, ¿de dónde viene ese gozo? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que estemos siempre listos para explicar la razón de nuestra esperanza. Cuando vivimos con gozo, nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. Pero también hay cosas que pueden apagar ese gozo. El resentimiento, la ingratitud, todo eso bloquea el fluir del gozo en nuestra vida. David lo entendió muy bien cuando clamó en el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y lo más hermoso es esto. Este gozo no tiene fecha de vencimiento. No se agota, no se desgasta con los años. De hecho, mientras más nos acercamos a Dios, más profundo se vuelve. El Salmo 16:11 lo dice claro. En tu presencia hay plenitud de gozo. Así que hoy te dejo con esta verdad. Este gozo no es solo para unos pocos, es una promesa para todos los que creen. Romanos, capítulo 15, versículos 13, lo confirma. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Vivimos en un mundo donde la gente busca la felicidad en todo lo incorrecto. Pero nosotros tenemos acceso a algo mucho mejor. Un gozo que viene directamente de Dios, que nos llena, nos fortalece y que no tiene fin. Número 11. El Espíritu Santo y la fortaleza en la debilidad. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 19. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido débil? Como si no tuvieras fuerzas para seguir adelante, como si la vida te estuviera pesando demasiado. A todos nos ha pasado. Puede ser por una enfermedad, un problema financiero, una crisis emocional o simplemente una temporada difícil en la que sientes que ya no puedes más. Y lo primero que solemos hacer es tratar de ser fuertes, de aguantar, de demostrar que podemos con todo. Pero aquí está lo interesante. Dios no nos pide que seamos fuertes por nuestra cuenta. De hecho, en su palabra nos dice algo que parece completamente opuesto a lo que el mundo nos enseña. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que nuestra fragilidad no es un obstáculo para Dios. Al contrario, es el lugar donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. No estamos solos en nuestras luchas. Dios nos ha dado su Espíritu como nuestro consolador y nuestra fortaleza. Cuando sientes que no puedes más, cuando el peso es demasiado grande, es el Espíritu Santo quien te levanta. Es Él quien te da paz en medio de la tormenta, quien te fortalece cuando sientes que vas a caer, quien te recuerda que Dios sigue obrando, incluso cuando no ves la salida. Mira, a veces Dios no nos libra de las dificultades, pero nos promete estar con nosotros en medio de ellas. Y eso cambia todo, porque saber que no estamos solos nos da la fuerza para seguir adelante. La oración es clave en todo esto, no solo para pedirle a Dios que solucione nuestros problemas, sino para acercarnos a Él, para entregarle nuestras cargas y descansar en su presencia. Es en la oración donde recordamos que no tenemos que ser autosuficientes, que no tenemos que cargarlo todo solos. A lo largo de la historia, hay tantas personas que han descubierto que sus momentos más oscuros fueron los momentos en que Dios se reveló de una manera más poderosa en sus vidas. Y quizá tú mismo lo has experimentado. Tal vez has pasado por algo que pensaste que no ibas a superar, y cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue tu fuerza la que te sostuvo, sino la gracia de Dios. Y aquí está la mejor parte. Cuando compartimos nuestras luchas y cómo Dios nos ha sostenido, animamos a otros a confiar en Él. No se trata de aparentar que somos fuertes, sino de mostrar que, a pesar de nuestras debilidades, Dios es fiel. Tu historia puede ser el mensaje de esperanza que alguien necesita para seguir adelante. Así que hoy quiero animarte a hacer algo. En lugar de pelear contra tu debilidad, entrégasela a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca y aprende a depender de su gracia. No importa lo que estés enfrentando, recuerda esto. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Él está contigo, te sostiene y te capacita para superar cualquier adversidad. Confía en su fortaleza, porque cuando eres débil, en realidad eres más fuerte de lo que crees. Número 12. La guía del Espíritu Santo en las decisiones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Imagina que estás en un cruce de caminos. No hay señales claras, no hay un mapa en la mano, y cada sendero parece tener ventajas y riesgos. A veces, la vida se siente así. Nos encontramos ante decisiones grandes y pequeñas que pueden cambiar el rumbo de nuestro futuro. ¿Qué carrera elegir? ¿Será este el trabajo correcto? ¿Debo seguir adelante con esta relación o tomar otro camino? Y en esos momentos de incertidumbre surge una pregunta clave. ¿Cómo sé qué es lo correcto?
Lo bueno es que no estamos solos en esto. Dios, en su infinito amor, nos ha dejado al Espíritu Santo para guiarnos. Y no es solo una ayuda ocasional o una brújula vaga que da pistas, sino que su guía es real, clara y accesible si aprendemos a escucharla. Hay una verdad que a veces olvidamos. Nuestra visión es limitada. Podemos analizar situaciones, hacer listas de pros y contras, pero al final solo vemos una parte del cuadro. Dios, en cambio, ve todo. Ve el principio, el proceso y el final. Por eso, cuando nos apoyamos solo en nuestra prudencia, corremos el riesgo de tomar caminos que parecen buenos a primera vista, pero que no nos llevan a donde realmente necesitamos estar. Sin embargo, cuando confiamos en Él de todo corazón y le permitimos dirigir nuestros pasos, Él endereza nuestras sendas. Una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la oración. Y aquí hay algo importante. Orar por dirección no es solo pedirle a Dios que bendiga la decisión que ya tomamos. Es abrir el corazón, someter nuestros planes a su voluntad y estar dispuestos a escuchar, aunque la respuesta no sea la que esperábamos. A veces Dios dice sí rápidamente, pero otras veces nos invita a esperar. Y la espera no siempre es fácil. Nos desesperamos, queremos respuestas inmediatas, pero en esos momentos es cuando Dios nos moldea y nos enseña a depender completamente de Él. Ahora bien, aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo diferenciamos la voz del Espíritu Santo de nuestras propias emociones? Porque, seamos sinceros, a veces confundimos nuestros deseos con la voluntad de Dios. La clave está en la paz. Cuando el Espíritu Santo guía una decisión, esa decisión viene acompañada de una paz profunda, una certeza que no se puede explicar con lógica, pero que nos llena de tranquilidad. Por el contrario, cuando algo no es de Dios, sentimos inquietud, una sensación de duda constante que no se disipa. No importa cuán lógica o atractiva parezca una opción, si el Espíritu Santo no nos da paz, lo mejor es esperar. Otra manera en que Dios confirma su dirección es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es la voz de Dios hablándonos hoy. Si una decisión contradice lo que está en la Escritura, podemos estar seguros de que no es la voluntad de Dios. Su dirección nunca nos llevará por caminos que se opongan a sus principios. Pero Dios también usa a otras personas para hablarnos. A veces, un consejo sabio de un amigo en la fe, un mentor o un pastor puede ser la confirmación que necesitamos. Claro, esto no significa que debamos depender de la opinión de los demás para cada decisión. Pero Dios puede usar a personas piadosas para darnos claridad cuando no la tenemos. Y aquí está lo más hermoso de todo. Cuando seguimos la guía del Espíritu Santo, no solo tomamos mejores decisiones, sino que vivimos con más confianza. Ya no tenemos que cargar con el peso de cada elección como si todo dependiera solo de nosotros. Dios nos guía, nos dirige y aun cuando nos equivoquemos, su gracia nos sostiene. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, haz una pausa. No te apresures. Ora, pregunta a Dios y escucha su respuesta. Si decides confiar en Él con todo tu corazón y no apoyarte solo en tu propio entendimiento, Él te mostrará el camino correcto. No tienes que ver todo el mapa, solo necesitas confiar en que el Espíritu Santo te llevará exactamente al lugar donde necesitas estar. Dios nunca se equivoca. Número 13. El poder del Espíritu Santo para testificar. Imagínate esto. Jesús está a punto de irse, de regresar al Padre, y reúne a sus discípulos para darles una promesa increíble. Les dice algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¡Wow! No solo les estaba dando una misión, sino que les aseguraba
que no estarían solos. Y es que Jesús no nos dejó aquí solo para vivir nuestra vida y ya. Nos dejó un propósito, una razón para seguir adelante. Ser sus testigos. Nos mandó a compartir con otros lo que Él ha hecho en nosotros. No es una opción ni una tarea exclusiva para unos pocos. Es un llamado para todos. Y lo mejor es que no se trata solo de hablar, sino de vivir de una manera que refleje a Cristo. Pero, seamos sinceros, a veces esto no es fácil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo compartimos nuestra fe cuando a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar? Ahí es donde entra en acción el Espíritu Santo. Jesús nos prometió que recibiríamos poder cuando Él viniera sobre nosotros. No estamos solos en esta tarea. Es el Espíritu Santo quien nos da las palabras correctas, quien nos guía en cada conversación y quien nos llena de valentía cuando nos sentimos inseguros. Sin Él, nuestro testimonio sería débil, pero con Él puede transformar vidas. Y hablando de valentía, ¿te ha pasado que quieres hablar de Jesús, pero te detiene el miedo? Miedo a lo que dirán, miedo a equivocarte, miedo a ser rechazado. No eres el único. Los discípulos también sintieron miedo. De hecho, después de la muerte de Jesús, estaban escondidos, aterrados. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, todo cambió. Salieron con valentía, predicaron sin miedo y llevaron el Evangelio hasta los confines del mundo. Lo mismo hace el Espíritu en nosotros. Nos da la fuerza para hablar con amor y verdad, sin importar las circunstancias. Pero hay algo muy importante aquí. Nuestro testimonio no es solo lo que decimos, sino también cómo vivimos. Jesús nos dijo que nuestra luz debe brillar delante de los demás, para que, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. No podemos hablar de amor y vivir con rencor, ni hablar de fe y vivir llenos de dudas. La gente no solo escucha lo que decimos, sino que observa cómo actuamos. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a vivir con coherencia, reflejando el carácter de Cristo en todo momento. Mira lo que pasó con los discípulos. Antes del Espíritu Santo eran inseguros, llenos de dudas y temores. Después se convirtieron en hombres valientes. ¿Qué cambió? No fue que de repente se hicieron más fuertes o más inteligentes, sino que el Espíritu Santo los transformó. Y eso mismo hace con nosotros. Nos da fuerzas cuando nos sentimos débiles, nos da palabras cuando no sabemos qué decir y nos impulsa a compartir el Evangelio con poder. Y lo mejor es que no necesitamos ser perfectos ni saberlo todo. Lo que realmente impacta a la gente es la autenticidad. Cuando compartimos desde el corazón, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de manera genuina, eso toca los corazones. No se trata de convencer a nadie con argumentos complicados, sino de compartir nuestra experiencia con Jesús de una manera real y sincera. Y aunque a veces pensamos que testificar es solo para los misioneros o predicadores, la verdad es que cada día tenemos oportunidades de compartir nuestra fe. En el trabajo, en la escuela, en el supermercado, con nuestros amigos, con nuestra familia. No necesitamos una plataforma gigante ni un micrófono. Cada conversación es una oportunidad y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir esos momentos y a decir lo correcto en el momento justo. Algo que nos quita mucha presión es recordar que no somos nosotros los que convencemos a las personas de su necesidad de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él es quien convence de pecado, justicia y juicio. Nosotros solo sembramos la semilla, pero es Dios quien la hace crecer. Así que no se trata de ganar un debate o de hacer que alguien cambie de opinión en el momento. Solo tenemos que ser fieles en compartir, y el Espíritu Santo hará el resto. Ahora que has escuchado cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida, la pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? No tienes que esperar un momento perfecto, ni ser una persona perfecta. Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que Él haga la obra. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, todo cambia. Tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones.
ya no eres el mismo. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Y dime en los comentarios, ¿qué área de tu vida necesitas que el Espíritu Santo renueve? Quiero leerte. Ahora, oremos juntos. Señor, hoy abro mi corazón para recibirte. Te pido que tu Espíritu llene mi vida, me guíe y transforme cada área de mi ser. Que tu paz, tu amor y tu poder me sostengan en cada paso que dé. Hoy decido confiar en ti y rendirme a tu voluntad. Amén. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.